¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV, que es Giorgio Bongiovanni Latam TV. Como siempre, les pedimos que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que sean avisados de cuando hay un nuevo video en la plataforma. Hoy día, con los eventos que están ocurriendo, se están subiendo muchos videos, por lo tanto, es importante que lo hagan. Me acompaña, como es habitual, María Cecilia Bartolín, comunicadora e investigadora. ¿Cómo estás, María Cecilia? Muy bien, Claudio. Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, ¿de qué tenemos que hablar, mis queridos auditores? Ustedes lo saben muy bien. Un conflicto que nos puede llevar a un desastre inimaginable para todos nosotros. La escalada de un conflicto que lleva 21 días exactamente el día de hoy en desarrollo y que sigue escalando. Un conflicto como este no puede mantenerse ni decrecer, solamente escalan, porque es así la estupidez humana. Hoy día se están atacando las fuentes energéticas, los pozos petroleros, la refinería. ¿A dónde nos va a llevar eso, mis queridos telespectadores? A que la economía del mundo occidental y de todo el mundo caiga y por ende vengan el hambre, el desempleo y más caída de economía, y todas las guerras, las grandes guerras siempre se han sustentado y han comenzado a partir de las caídas fuertes de la economía. Entonces, el panorama es muy, muy oscuro. María Cecilia, ¿quieres agregar algo antes de partir? No, Vamos. la verdad es que estamos viendo que lamentablemente una vez más por la soberbia de quienes nos gobiernan hemos llegado a esta situación, una situación muy complicada donde estamos más cerca que nunca, tal como tú decías, de un conflicto nuclear, y todo porque Estados Unidos y su actual presidente menospreció la capacidad de Irán, creyendo que Irán iba a ser otro Irak, otro Libia, otra Venezuela, como está acostumbrado, pero se topó con un Irán que tiene una historia, más de 5.000 años. Hablamos del Imperio Persa. Entonces no es cualquier cosa. Quisieron armar otra de sus famosas revoluciones de colores con gente del Mossad, afganos también, a cuales les pagaron para poder hacer una revuelta interna, y no les funcionó. Porque la gente puede tener diferencias con el régimen que hay de los ayatolás en Irán, pero es su país y a su país lo van a defender. En vez de dividir con esta guerra, que era lo que pensaba Estados Unidos, descabezamos matamos al ayatolá y hay división y se cae el régimen. No, ocurrió totalmente lo contrario. Porque la gente, más allá que tenga diferencias o no con su sistema que tengan en Irán, y que es legítimo, la defensa del país es más importante, y están todos unidos con los ayatolá para poder defender el país. Porque aquí estamos hablando de la defensa del país. Estados Unidos no quiere democracia, no quiere nada de eso. Lo que quiere son recursos naturales, porque tiene un país quebrado y que va en caída libre. Entonces, lo catalogaron mal. Pensaron que era tan débil como los otros países que habían invadido, y la verdad es que Irán lleva 40 años, como ellos mismos lo han dicho, preparándose para esta guerra, porque sabían que venía, porque sabían que Israel quería que Estados Unidos se metiera en una guerra con Irán,
y hoy estamos viendo las consecuencias. Ayer Irán envió 2 misiles a la isla, ¿cómo se llama? Que te lo comenté antes. Esta isla que está en el Pacífico, a más de 2.000 kilómetros. Diego García, una Diego isla García. inglesa. Bueno, esto cambia todo lo que ellos pensaban de Irán, porque tiene la capacidad de llegar a Diego García. No hay información. Se sabe que uno de los misiles a mitad de camino cayó, pero el otro dicen que lo interceptaron, pero no hay informaciones y no hay imágenes. Y la verdad es que a Occidente poco se les puede creer. Así que hay que esperar para ver en informaciones más objetivas qué es lo que pasó. Pero si eso es así y Irán tiene la capacidad de llegar así de lejos, la cosa cambia. Claudio. Sí. Vamos a partir con un video que nos va a contextualizar el panorama que en este momento está ocurriendo en la guerra. Porque, como decía el gran Eduardo Galeano, la primera víctima de la guerra es la verdad. Entonces tenemos que buscar, por un lado hay una versión, por otro lado hay otra versión. Tenemos que ir a los hechos concretos para aproximarnos a la verdad. Vamos a analizar en conjunto con ustedes los hechos más relevantes que a nuestro modesto juicio pueden ser los que nos acerquen a la verdad. Vamos con un video. Dale. Alrededor de portaaviones se asemejan bastante a las masivas fortificaciones de la famosa línea Maginot, construida a un alto costo por Francia en los años 30 del siglo pasado para impedir otra invasión alemana. Fue inútil. Los alemanes en 1940 pasaron por otro lado, aprovechando la movilidad de sus fuerzas mecanizadas. Francia se había preparado para la guerra anterior, la de 1914, y los alemanes para la que venía. Y en el Golfo Pérsico, con ataques furtivos de misiles antibarcos y drones acuáticos, Irán obligó al grupo naval del portaaviones Abraham Lincoln a alejarse más de 1.000 kilómetros de sus costas, rindiéndolo así en gran parte inútil desde el punto de vista de la batalla. Hay 2 relatos en esta guerra insensata lanzada por Israel y Estados Unidos. Son 2 guerras distintas. Una es la de la coalición prosionista, ajustada a lo que hasta ahora era el sentido común militar de la superioridad masiva de medios para crear pánico. Eso funcionó al parecer en Venezuela. Pero el otro relato, el de Irán, es que frente al monstruo la única opción es pelear la guerra que el más chico pueda ganar, que no es una victoria total, es la llamada guerra asimétrica. Así, mientras los sionistas y Estados Unidos repiten su esquema de siempre, de la destrucción total, sin miramientos por civiles, mujeres, niños, ancianos, escuelas u hospitales, como en Gaza, los iraníes y el eje de la resistencia destruyen radares, instalaciones militares, sistemas de defensa antiaérea y objetivos estratégicos dentro de la Palestina ocupada, conocida también como Israel. Frente al asesinato de sus jefes militares y políticos, Irán desarticula el mercado petrolero mundial. El comercio regional se ve afectado y también el sistema financiero del Golfo, de los estados del Golfo Pérsico. El desesperado ataque a las instalaciones gasíferas iraníes este miércoles solo profundizó la crisis energética mundial y debilitó aún más la estabilidad de los regímenes feudales del Golfo, porque viene ahora la represalia inevitable de Irán contra objetivos similares. Según varios analistas militares, Irán está obligando al ya abiertamente descontrolado Donald Trump a intentar una invasión terrestre suicida y meterse así aún más profundamente en la trampa mortal en que él mismo se metió. María Cecilia. Sí, bueno, tal como veíamos en el video, Irán tiene claro que no puede ganar esta guerra como un igual frente a Estados Unidos y a régimen sionista genocida de Israel.
porque son militarmente mucho más poderosos. Pero sí tiene la capacidad de hacer mucho daño y no dejarse vencer. Irán tiene una cantidad enorme de drones, y son drones de excelente fabricación, iraní por lo demás, y que es con lo que le ha hecho un daño increíble a Estados Unidos. De las 27 bases que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, 23 simple y sencillamente ya no existen. Y las otras están en proceso de destrucción. Les han destruido con estos aparatos que cuestan o tienen un valor entre $20,000 y $30,000, que es un costo muy bajo. Les han destruido sus antenas satelitales. Están las imágenes en internet, ustedes las pueden ver. Y sin embargo, en los ataques, en los primeros días, digamos, porque esta vez en esta guerra, Irán contestó a la hora. Una hora después comenzó su defensa de su territorio, un ataque artero por lo demás, porque estaban en conversaciones de paz. Y ha ocupado los drones para ir desgastando las defensas antiaéreas que tiene Israel y también Estados Unidos. A estas alturas probablemente Estados Unidos se va a quedar sin misiles porque no tiene la capacidad que tiene ni China ni Rusia para reponer las armas que están ocupando. Llevan hasta ahora, si no estoy mal, hay un contador, son algo así como $20,000 millones en estos días gastados, y la suma sigue. Y no estamos hablando de el portaaviones Abraham Lincoln, que está en desuso por los drones de Irán, y el Gerald Ford, que también se retiró del Golfo. Entonces, Estados Unidos está dándose cuenta que no puede ganar esta guerra, porque no tiene los medios y porque además a Donald Trump, sus analistas militares del Pentágono le dijeron que no podía meterse en una guerra con Irán, que no iba a salir bien librado de esa guerra. Pero sin embargo, como nos hemos dado cuenta, ahora ya es visible, siempre se dijo que Israel era el peón que tenía Estados Unidos en Medio Oriente. Eso no es así. A Estados Unidos lo gobierna Israel. Y en este caso, gobiernan a Donald Trump. ¿Por qué? Por los famosos archivos Epstein, pues. Que a pesar de que han querido tapar todo lo que sale ahí, pero hay un alto porcentaje de videos y cosas que han salido donde se muestra claramente que este hombre es un pedófilo, igual que todas las otras grandes personajes, ya sea gente del espectáculo, de Hollywood, actores, grandes empresarios, todos visitaban la isla, la gran mayoría de ellos. Son muy pocos los que no visitaban, pero este hombre era asiduo de esa isla. Entonces, estamos en manos de un hombre que nos ha dicho en algún momento, a una pregunta que se le hace, ¿cuál es el límite para él? Mi moral, dice él. ¿Pero qué moral tiene un hombre como ese? Sí. ¿Qué podemos esperar de alguien que dice que su moral es el límite, que a él no le interesa el derecho internacional, ni la ONU, ni ninguna de estas cosas, que su moral es su único límite? ¿Pero qué límite tiene una persona que es capaz de cometer pedofilia? Entonces, estamos en manos de personas que no tienen
cero, cero límite de la perversión que pueden llegar a hacer. Lo hemos visto. Uno de los primeros bombardeos que se hicieron en esta guerra, no provocada por parte de Irán, y sí provocada y llevada adelante por Israel y por Estados Unidos, fue una escuela de niñas. Murieron 180 niñas. Niñas pequeñas de preparatoria. Y era un blanco. Porque esto se supo después. Uno de los primeros blancos se cayeron dos misiles. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahora, bueno, Donald Trump ha hablado derechamente de tirar una bomba y terminar con esta guerra, porque ya no tiene ni los fondos y no tiene tampoco cómo reponer las armas que ha gastado. Y sin embargo, hemos visto que Irán ha ido primero tirando los misiles más antiguos, los drones, por supuesto que tiene una cantidad ilimitada de drones, y de hecho sigue fabricándolos porque los fabrican bajo tierra, y ahora están sacando los misiles mucho más modernos. Entonces, tiene cómo, Irán ha dicho, 40 años de preparación para esta guerra porque sabían que venía. Y ahora Estados Unidos acaba de levantar las sanciones que tenía para el petróleo iraní, que está puesto en el mar, porque hay muchos barcos que están andando no por las rutas comerciales habituales, y que ahora lo están liberando, porque si no su economía se le va a ir, ya no sé, o sea, va a quedar un descalabro económico brutal. Hoy en Estados Unidos la benzina la están pagando a 5 y a 8 dólares dependiendo del estado, y eso es una brutalidad. Y el norteamericano común y corriente comienza a alegar, no cuando su presidente comete genocidio, bombardea civiles, no, alega cuando le tocan el bolsillo. Claudio. Bueno, efectivamente estamos en manos de gente enferma que son títeres de una élite nefasta que lo único que quieren es terminar de controlar el mundo a su antojo. Donald Trump es un títere que le gusta darse importancia y ser fanfarrón y ser como el héroe americano, como que nos han vendido todas las películas de Hollywood. Pero de verdad vamos a ir dilucidando cómo va esta guerra realmente y hacia dónde nos conduce. Vamos a compartirles un video de un ex marín, ex coronel Scott Ritter, ex asesor de la CIA, que es una persona muy objetiva, muy respetado a nivel mundial y que nos da una pauta también en el mismo sentido que estamos conversando. Vamos con el video. Perdida. Los iraníes fueron más inteligentes que nosotros en lo que respecta a la defensa contra misiles balísticos. Si no os importa, os daré una rápida lección de 5 minutos sobre defensa contra misiles balísticos para la gente estúpida que no está escuchando, porque todos los que escuchan aquí son muy inteligentes y están muy atentos. Pero a veces hay gente que verá el programa más tarde y que es estúpida, así que es por su bien. Si tomas la defensa antimisiles, debes entender que cada componente del escudo de defensa antimisiles que montamos sobre Israel y Oriente Medio no fue diseñado para funcionar con los demás. Fueron diseñados escudo antimisiles, la tecnología Sentinel de los años 70. Cuando se pidió a Raytheon que construyera un sistema táctico para el ejército estadounidense, en lugar de hacer lo correcto, que habría sido diseñarlo desde cero, tomaron un atajo. Utilizaron tecnología de los años 70 e intentaron adaptarla y modificarla para su aplicación táctica. El sistema Patriot nunca ha funcionado porque siempre vamos a la saga. Cuando tienes que seguir introduciendo actualizaciones de programa para arreglarlo, eso significa que estás actualizando contra una amenaza que ya existe, una que ya ha demostrado que puede derrotarlo. Para cuando lo actualizas, ya hay una nueva amenaza que no puedes afrontar. La cúpula de hierro no está diseñada para esto. David Sling y Arrow 3, lo mismo.
Lo que estás viendo son sistemas construidos para combatir una amenaza de misiles específica, un misil balístico estándar en una trayectoria balística, volando a ciertas velocidades. Por otro lado, los iraníes están lanzando misiles que no siguen una trayectoria balística. Pueden acelerar a mitad de curso, pueden maniobrar. Así que, mientras los sistemas intentan adquirir un objetivo, puedes notar que los misiles se lanzan en una especie de curva en forma de S hacia la izquierda. Eso es que están ajustando. Los radares se están orientando, anticipando un punto de interceptación. Así que, a medida que el misil avanza, los interceptores se lanzan y luego hacen ajustes para alcanzar el punto de intercepción. Pero el problema es que ese punto de intercepción cambia en cuanto el misil iraní acelera. Así que ahora el interceptor intenta ponerse al día, y se ve esa gran curva. Está intentando alcanzarlo, pero no puede. Y entonces el misil iraní maniobra. Supongamos que el interceptor se acerca a un punto de intercepción. Entonces el misil vuelve a maniobrar y el interceptor no puede ajustarse, así que falla cada vez. Bueno, ahí teníamos, si bien es cierto, no pretendemos, no somos nadie para dar una charla técnica del tema, pero eso nos sirve para entender por qué Irán está teniendo éxito, y más allá de lo que los mismos norteamericanos estaban esperando. Está teniendo éxito porque tiene una tecnología que Estados Unidos aún no tiene, que es la tecnología hipersónica. Y además tiene unos misiles que antes de impactar se dividen en varias cabezas. Entonces vemos una explosión y varias explosiones que van casi paralelas en distintos lugares. Entonces un misil así, por cierto, es muy, pero muy difícil de interceptar. María Cecilia. Sí, correcto, era lo que mencionábamos. Y además el costo que está teniendo Estados Unidos. Cada uno de estos misiles que son de antidefensa que tiene Israel, proporcionado por Estados Unidos, por supuesto, cuesta como $1 millón. Al revés de lo que cuestan los drones que ha utilizado de sobremanera Irán para poder hacer colapsar el sistema, este famoso domo de hierro, cuestan entre $20.000 y $30.000. Vean ustedes la diferencia. Ahora, Donald Trump está pidiendo 200 millones más, $200.000 millones. Pero en el Congreso le dicen, ¿pero por qué quieres esta plata? Si ya dijiste en las últimas semanas, en todas las intervenciones que ha hecho, ha dicho, no, ya ganamos, ya no hay problema, ya está todo listo. Ha pedido ayuda a sus países de la OTAN, Justamente, que son lacayos de Estados Unidos, porque hacen todo lo que Estados Unidos les pide, y todos le han dicho que no, porque resulta de que esta guerra, a ti nadie te atacó, tú atacaste, por lo tanto, el tema de la OTAN no funciona, y no nos vamos a ir a meter a una guerra donde se han dado cuenta de que todo lo que ellos tienen en armamento se lo han comprado a Estados Unidos, porque una de las cosas que hace la OTAN cuando un país firma con la OTAN es que los obliga a comprar todo el armamento a las empresas norteamericanas. Y no está funcionando. Y estamos hablando de Irán. Imagínense si fuera Rusia o China. Entonces, no se quieren meter en eso porque saben que van a perder. Lo tienen claro. ¿Cuál es la amenaza aquí? Israel está siendo destruida, porque ya no tiene defensas prácticamente. Estados Unidos mandó pedir las defensas que había en Corea del Sur para poder llevarlas a Israel. Y lo otro que está pasando es que los países árabes se han dado cuenta de que las famosas bases que tenían en sus países no eran para defenderlos a ellos, eran para defender a Israel de Irán. Entonces, nunca fueron para defender a los árabes. Y hoy se dan cuenta de eso. Hoy se dan cuenta. Entonces, Estados Unidos no solamente está perdiendo esta guerra y no la va a ganar, porque no la va a ganar. Está perdiendo todo el control del Medio Oriente. Porque le quedan 4 bases que todavía algo funcionan, pero siguen siendo bombardeadas. Y están además atacando bancos y todas las inversiones que tiene Estados Unidos en Medio Oriente.
Y la amenaza de Irán es, si tú eres un país que ha apoyado esta agresión en contra de Irán, entonces eres blanco legítimo. Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos? Estados Unidos le queda la bomba atómica, que ya lo hizo una vez contra población civil y ahora haría exactamente lo mismo. Esperemos que no. Pero es lo que le queda para no salir con la cola entre las piernas. Y Israel también tiene bombas atómicas y no sabemos cuántas, porque nunca han permitido la revisión como sí lo hacía Irán. Netanyahu no se sabe si está vivo, si está muerto, no ha salido. Entonces, es complicado. Ahora, yo he visto en redes sociales entrevistas de gente en Israel y describen el horror de las bombas que caen en sus barrios, se quejan del tipo de armas que se está utilizando, dicen que las municiones de racimio violan el derecho internacional, que las zonas civiles nunca deberían ser blanco de ataques y que Irán está cometiendo crímenes de guerra. ¿Y por qué no salían a gritar lo mismo cuando estaba su país y su ejército haciendo lo mismo con Palestina y con el Líbano? Que de hecho lo siguen haciendo. Entonces, es terrible. Nadie quisiera que hubiera una guerra y que esas bombas cayeran en tu barrio ni en tu casa, porque nadie quisiera. Porque los niños de ninguna parte del mundo debieran de sufrir algo así. Pero aquí hay algo de una ironía histórica y moral brutal. Durante meses, y en realidad años, décadas, el mundo ha visto a Israel sembrar destrucción en Gaza, uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Y ojo, la mitad de los habitantes de Gaza son niños. Niños. Hemos visto cómo en vivo y en directo bloques de apartamentos enteros arrasados, hospitales bombardeados, escuelas reducidas a escombros, refugios, campos de refugiados bombardeados, civiles, escuelas, civiles sepultados bajo concreto, mientras los rescatistas cavaban con sus propias manos porque la maquinaria o estaba destruida o no había petróleo o combustible para poder hacerla funcionar. Decenas de miles de personas han muerto, más de 75.000, pero de acuerdo al informe de Francesca Albanese, pueden llegar a más de 600.000 personas. Grupos de ayuda internacional, organizaciones de derechos humanos, incluso funcionarios de la ONU, alertaron repetidamente de las violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo el uso desproporcionado de la fuerza y el ataque o la imprudencia temeraria contra infraestructura civil en Gaza. Pero la explicación oficial era seguridad, legítima defensa, daños colaterales, y así es la guerra. Pero ahora que caen misiles sobre su ciudad, sobre sus casas, sobre sus hijos, de repente el derecho internacional importa. Ahora la gente aparece hablando, no, que el derecho internacional en televisión, en entrevistas, que la protección a civiles. Ahora los convenios de Ginebra sí importan. Las reglas de guerra no se activan mágicamente en el momento en que las bombas caen en tu vecindario. Si un crimen de guerra es un crimen de guerra cuando te sucede a ti, también fue crimen de guerra cuando estaban asesinando a niños con balas en la cabeza y en el pecho y bombardeando campos de refugiados. Entonces ahora no tienen derecho a venir a recurrir al derecho internacional. No tienen el derecho. Hoy están cosechando lo que sembraron. Sembraron violencia, sembraron atrocidades, torturas, violación de derechos del niño, derechos humanos, crímenes de guerra,
Bueno, hoy están recibiendo exactamente lo mismo. Karma. No pueden quejarse. Así es. Claudio. Bueno, vamos a continuar develando a dónde va esta guerra y quién Primer va a país en ganar esta cumplir guerra, o la cómo va. petición de Irán. Expulsa a los embajadores estadounidense e israelí de su territorio y envía una carta oficial a Teherán confirmando la medida. En respuesta inmediata, Irán libera 7 barcos españoles que estaban retenidos en el estrecho de Hormuz. Los buques ya zarparon rumbo a España sin obstáculos. Ahí tenemos una medida, un hecho concreto que nos da una pauta de quién realmente tiene el control. Efectivamente, el control no lo tiene Estados Unidos e Israel del Golfo Pérsico. Recordemos que la importancia del Golfo Pérsico es el petróleo versus la venta en dólares. El petrodólar que sale de los países de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, que son los que generan petrodólares que mueven Wall Street. Sin eso, sin producción y sin venta y sin flujo de petróleo, Wall Street se va al piso. Entonces, por eso que están desesperados los norteamericanos buscando una solución. Incluso le han pedido ayuda a China. Así es la desesperación. Así que, bueno, ahí vamos con el tema. Eso es absolutamente irrisorio, pensar de que China va a hacer algo cuando Irán está haciendo que el petrodólar caiga. Recordemos que el año pasado Arabia Saudita no renovó el convenio que tenía con Estados Unidos para seguir vendiendo, digamos, petrodólares, el petróleo en dólares. Y ahora una de las formas que tiene Irán de hacerle daño a Estados Unidos en realidad es que todo aquel país, tal como tú decías, que expulse a estadounidenses e israelíes de su país y no tenga y no apoye esta agresión en contra de Irán, puede comprar petróleo, pero pagándolo en yuanes. Entonces, además, Irán tiene en su poder la forma de que el petrodólar simple y sencillamente termine por desaparecer. Ahora, ojo, que al principio de esta agresión brutal, los yemeníes se colocaron al servicio, por supuesto, de Irán. Y Irán les dijo, porque querían cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb. Y Irán le dijo, no, todavía no. Esperen ahí, calma, ahí vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Entonces, en algún momento, si Estados Unidos se pone y sigue en esta escalada que no lo lleva a ninguna parte salvo a que la economía se vea afectada de maneras impredecibles, ¿no? Si se cierra el estrecho de Bab al-Mandeb, ahí sí la economía va a sufrir un colapso, pero absolutamente brutal. Y Estados Unidos no tiene, ni está preparado, ni tiene la capacidad, ni tiene los medios, ni los fondos para poder hacer frente a un descalabro de ese tamaño. Distinto en el caso de China, India y Rusia, porque estos países llevan años, especialmente China y Rusia, desde el 2005, que están comprando oro y están respaldando su moneda en oro, como se hacía antiguamente. Antiguamente todos los bancos centrales tenían respaldo en oro. India ahora también lo está haciendo. Entonces, si se llega a cerrar, el único paso por el cual
Arabia Saudita está vendiendo petróleo, que es por el Mar Rojo. La economía norteamericana simple y sencillamente se va a desplomar completamente y ahí sí van a tener un problema interno grave, porque, insisto, el norteamericano común y corriente le da lo mismo, no protesta ni sale a las calles cuando sus países han cometido genocidio, asesinan gente. No, pero si tú le tocas su bolsillo, ahí sí, salen y protestan de manera bastante violenta por lo demás. Y recordemos que la sociedad norteamericana es una sociedad violenta por naturaleza, pero además en Estados Unidos hay 2,5 armas por persona. Entonces, un conflicto interno tiene muchas posibilidades de llegar a una guerra civil interna y muy cruda por lo demás, por la cantidad de armas que hay. Claudio. Bueno, vamos a compartir un video de un rabino que habla, un rabino judío que dice o pronostica un resultado Guerra contra Irán, y solo los judíos vieron que esto se venía. Esto es lo que las noticias no te están contando. Irán no se despertó un día y decidió luchar contra Estados Unidos. Han estado preparándose para este momento exacto durante 20 años, e incluso hicieron una guerra de práctica el año pasado, solo para estudiar cómo lucha Estados Unidos. Mientras Estados Unidos estaba dormido, Irán estaba planeando. Pero esto es lo que en realidad están haciendo. Irán no está tratando de ganar en el campo de batalla. No lo necesitan. Están cortando el suministro de alimentos de toda la región del Golfo. Están apuntando a plantas de desalinización de agua. Arabia Saudita obtiene el 60% de su agua de la desalinización. Un ataque con drones y 10 millones de personas se quedan sin agua en 2 semanas. Sin agua significa que Arabia Saudita cae. Que Arabia Saudita caiga significa que el petrodólar muere. Que el petrodólar muera significa que la economía estadounidense colapsa desde dentro y empeora. Estados Unidos está gastando millones de dólares para derribar drones iraníes que cuestan $50.000 cada uno. Literalmente se están quedando en bancarrota, tratando de defenderse. El petróleo acaba de llegar a $92 por barril. El crudo Brent subió un 9% en un solo día. Los precios de la gasolina subiendo 30 centavos por galón. Esto es guerra económica, no guerra militar. Los judíos entienden que los imperios no caen por bombas, caen cuando las monedas colapsan. El petrodólar financió el poder estadounidense durante 50 años. Irán sabe esto. Un ataque al suministro de agua saudí y todo se acaba. Trump exige rendición incondicional. Irán dice no hay trato, no hay alto el fuego, no hay negociación. Esta no es una guerra que Estados Unidos pueda ganar con bombas y en el fondo lo saben. Los judíos han visto este patrón. Destruir imperios durante siglos. Ahora todo el mundo podrá verlo suceder en tiempo real. Ahí, Claudio, yo quiero hacer un alcance. Si hay alguien que ha estado bombardeando infraestructura civil, no ha sido precisamente Irán. Ha sido Israel y ha sido Estados Unidos. Y de hecho bombardearon una de las centrales desalinizadoras que tiene Irán y dejaron 30 pueblos sin agua. Irán no quiere hacer eso, pero llegado el momento, claramente lo va a hacer y se lo ha hecho saber a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes y a Kuwait y a Qatar y a todos los países árabes de la región. Porque hay que recordar una cosa. Irán tiene bombas desalinizadoras de agua, sí, pero solamente necesita un 20 o un 30% de ellas. Emiratos Árabes o los países árabes tienen 70 y 80% de necesidad de agua porque viven en el desierto, literalmente. Han construido todo y el agua que se utiliza allí es agua desalinizada. Irán no necesita tanto estas bombas como sí lo necesitan estos países árabes y como también lo necesita Israel. Irán no ha llegado a eso y de hecho
ha dado aviso cuando va a bombardear edificios o instalaciones militares que están cerca de gente civil, avisa 1 o 2 días antes para que la gente se aleje para evitar daños en población civil, cosa que no ha hecho Estados Unidos y que de hecho, como mencionaba yo antes, uno de los blancos determinados al principio de esta agresión brutal en contra de Irán fue una escuela y cayeron 2 Tomahawk. Y ojo, que Israel no tiene Tomahawk y los únicos que tienen Tomahawk son los norteamericanos. Entonces, no hay forma de que ellos digan, no, no fuimos nosotros. 2 cayeron. Entonces, efectivamente, Irán puede hacer eso, pero no quiere hacerlo. Por eso ha hablado internamente con los países árabes y les ha dicho, si ustedes no apoyan a Estados Unidos, si no permiten que utilicen su territorio, su espacio aéreo, nosotros no tenemos problemas con ustedes. Pero resulta de que los árabes en general, todos se han prestado para, ya sea espacio aéreo o las mismas bases, de las cuales ya quedan solo 4 con algo de funcionamiento, no han querido dar su brazo a torcer porque todavía insisten en tener esta relación de dependencia brutal con Estados Unidos. Pero llegado el momento, claramente lo van a hacer. Claramente lo van a hacer. Pero aquí hay una cosa súper clara. Aquí Irán ya ganó, porque ahora lo que quiere es que Estados Unidos salga de Medio Oriente y ha perdido 23 de 27 bases. La cantidad de inversión que van a tener que hacer si es que los países árabes les permiten volver a tener estas bases allí es enorme, gigantesca, y no tienen ese dinero ahora. Y por otro lado, los árabes se han dado cuenta de que las bases ahí no eran para protegerlos a ellos, sino que eran para proteger a Israel. Entonces, ¿qué beneficio tienen de tener bases militares norteamericanas si no les van a servir para defenderse? Entonces, ¿cuál es la ganancia? Porque esta gente lo mira en tema ganancia. ¿Cuál es la ganancia para ellos? Ninguna, absolutamente ninguna. Claudio. Sí, efectivamente. Bueno, esta guerra no es cualquier guerra. Es la guerra del fin. Es la guerra que se desarrolla en el lugar donde siempre se dijo que para controlar el mundo hay que controlar Eurasia. Y Eurasia es justamente el Medio Oriente, porque ahí están todos los fuentes máximas de petróleo. Y también está involucrado la parte místico-espiritual, en el sentido de que se mezclan y hay un karma espiritual inmenso en esa zona por lo que ocurrió hace 2000 años. Y ha sido profetizado por el mismísimo Jesús que ocurriría la destrucción total de distintas ciudades en lo que es la Palestina ocupada, hoy mal llamada Israel. Entonces, estamos cerca de ese tiempo. Está la sintomatología, está todo el occidente, más el mal llamado Estado de Israel, creado por el capitalismo, por el anglosionismo, y por otro lado está Irán, la antigua Persia, junto a Rusia, China, Corea del Norte y Pakistán, entre otros países destacados. Tenemos 2 frentes absolutamente, digamos, absolutamente enemigos. No hay cómo llegar ahí a algún tipo de acuerdo, y esta guerra y los litigantes están aquí y están en Ucrania y son los mismos litigantes. Entonces, la misma guerra que se desarrolla en distintos frentes
y es probable que se hablan más frentes de guerra, pero esta es la guerra del fin. Y una de las cosas más aberrantes que se ve en una guerra, lamentablemente, como parte de lo que es la despreciable raza humana en este momento, en lo que se ha convertido, es lo que nos va a decir y compartir el analista Ariel Umpierres, que es absolutamente repugnante. Vamos con el video. El mayor banco del mundo, o sea, el mayor depósito del mundo de órganos humanos está en Israel. Allí hay hígados, córneas, riñones, todo lo que necesites. Y sobre todo, el mayor banco mundial de piel humana. Y como dijo, lo vimos, puse el video cuando hablaba con Irene, como dijo la directora, la responsable de ese sector médico en Israel, del Banco de Órganos de Israel, dijo, sí, tenemos muchísimos órganos que se los quitamos a los cuerpos de los palestinos. Lo dijo, no es una mentira, no es inteligencia artificial, hace ya 2 o 3 años que lo dijo. Fue en una entrevista a una televisión inglesa. Dijo, sí, tenemos muchos órganos y afortunadamente en eso estamos bien. María Cecilia, me quedé sin habla. Sí, lamentablemente esto lo pudimos ver en el inicio, cuando hubo intercambio de rehenes. Había rehenes que por supuesto habían muerto, palestinos, y que entregaron los cuerpos a sus familiares, y estos venían con operaciones, visiblemente con heridas quirúrgicas. Y además, hay una norma en Israel que cuando tienen un detenido, que claramente, además, ojo, son juzgados por la policía militar y no hay un juicio, no hay defensa, no hay nada, sino que ellos mismos deciden cuántos años. Si la persona muere antes de cumplir los años que tiene como pena, ¿no? Se quedan con el cuerpo hasta que cumple los años y luego se lo entregan a la familia. No lo entregan una vez que ha fallecido. Y eso les da la posibilidad de, cuando la persona muere o incluso vivo, que saquen los órganos y puedan ellos tener un enorme negocio de venta de órganos. Recordemos que los poderosos no necesitan estar en lista de espera cuando necesitan un órgano, ya sea un riñón o operaciones al corazón. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los Rothschild, el último que falleció hace años atrás, se había hecho 6 operaciones al corazón, 6 cambios. ¿Por qué? Porque había dinero para pagarlo, pues. ¿De dónde? De allí, pues. Entonces, esto es una práctica habitual en Israel. Es lamentable, sabemos que a nivel mundial hay tráfico de órganos, pero aquí lo hacen directamente con el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque para ellos los palestinos son animales humanos, como alguna vez lo dijeran abiertamente frente a las cámaras, son animales humanos. No tienen la misma calidad que supuestamente ellos tienen, ¿no? Entonces, de alguna manera los consideran ganados. Entonces, no hay moral aquí, no hay nada. Ellos ven negocio por sobre todas las cosas. Así es terrible, no tiene explicación. Ahora, hay una cosa importante. Toda esta guerra creada por Israel y por Estados Unidos ha llevado a que Arabia Saudita ha dicho, no vamos a tener relaciones con
Israel ni vamos a reanudar, ni vamos a nada, junto con otros países árabes, porque están viendo que ellos están siendo, de alguna manera, saliendo perjudicados con esta guerra por Israel. Porque esta guerra la comenzó, instó a Estados Unidos a meterse en esta guerra por ellos. Y no van a tener ningún tipo de relación con Israel mientras esto no pare. Y no pare la agresión a Palestina. Lo han dicho literalmente. Ahora, el Estado israelí, uno puede decir, sí, pucha, oh, pobrecito, ahora los están pegando. Pero ellos siguen bombardeando el Líbano, porque ahora invadieron el sur del Líbano, se quieren quedar con ese territorio. Recordemos que en la cabeza de Netanyahu siempre ha estado el gran Israel. Siguen bombardeando y asesinando civiles, porque aquí no hablamos de instituciones militares, no, hablamos de civiles, bombardean civiles, barrios, van casa por casa echando a la gente de sus casas para quedarse con el territorio y siguen asesinando gazatíes. Entonces, a pesar de estar sufriendo, a pesar de que los están bombardeando y efectivamente los búnkeres no están de alguna manera protegiéndolos porque los bombardeos están siendo mucho mayores ahora, pero siguen siendo iguales. No permiten que los cristianos o que cualquier otro que no sea sionista se meta en los búnkeres. Ah, no, los demás se quedan arriba nomás y si se mueren, se mueren. Entonces, no cambian a pesar de lo que les está pasando, siguen exactamente igual. El sionismo no va a cambiar. Y hoy es el cáncer de la humanidad. Si no se extirpa, van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo que hicieron en Gaza y que siguen haciendo en Gaza porque no se han detenido. Siguen haciendo lo mismo. Ahora lo están haciendo en el Líbano y ahora también lo están haciendo en Irán. Porque una de las cosas que han bombardeado hospitales, han bombardeado edificios de la Luna Roja, que son edificios que en todas las guerras han sido respetados. Pues esta gente no lo respeta, porque no respetan a nadie que no sea como ellos. Todos los demás podemos desaparecer de la tierra. A ellos no les interesa. Entonces, son fascistas además de sionistas. Y ese es un cáncer que la sociedad y que el mundo tiene que extirpar. Porque no van a cambiar. Sin importar lo que les pase, ellos van a seguir pensando exactamente igual. Claudio. Bueno, como estamos con el tiempo limitado, vamos a ir entonces a compartirles un video que habla justamente del corolario de todo esto que estamos conversando. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Es un video del estigmatizado Giorgio Bongiovanni que se refiere a que Jerusalén está rodeada de ejércitos, que es lo que estamos diciendo desde el principio, no porque seamos magos, sino porque está a la vista, digamos. Entonces, nos acercamos a la profecía de Jesucristo, que es la profecía del fin. Vamos a ir entonces con ese importantísimo e interesante video. Una parte del Apocalipsis habla sobre que Israel será rodeada de ejércitos y ahí faltará muy poco para la llegada del Hijo del Padre, ¿no? Así es. Ahora lo que mi duda, el que está rodeado es Palestina. Yo creo, mi poco intelecto, que se refiere a Palestina esa profecía o se refiere a Israel, la que conocemos ahora. Se refiere a Jerusalén, la ciudad que está rodeada de ejércitos desde 1947, porque nunca las Fuerzas Armadas sionistas, árabes, europeas, rusas, americanas han dejado de rodear a Jerusalén.
Se refiere a esto. Y además a todas las guerras que hay alrededor. Pero Jerusalén es símbolo. Fabián, Gaza, el genocidio de Gaza es la prueba que los monarcas del sionismo judío rompió el pacto con el Dios de Moisés. El padre me dijo: hijo, yo he hecho juramento, ¿cómo se dice cuando uno jura? Juramento. Yo hice un juramento sobre el pacto entre ustedes y yo mismo. Yo juré con mis manos. Y ustedes también. Ustedes están violando este pacto. Y habla del pueblo elegido. Pero no de todo el pueblo. Habla de los reyes. Habla del nuevo Herodes. No habla del pueblo judío, que hay gente buena, hay cristianos, hay rabines honestos. Habla de los reyes que gobiernan el pueblo elegido. Son en este momento reyes asesinos, criminales, nazis. Y siendo que el pueblo no se rebelda, obviamente involucra a todos, menos que los justos. Entonces, el holocausto del pueblo palestino en Gaza es la evidencia innegable, el delito manifestado que se cumplió, que se está cumpliendo delante de Dios, de la ruptura del pacto de Moisés, del pueblo de Moisés con Dios. Por tal motivo, el Padre va a castigar otra vez su pueblo, porque el sacrificio de Cristo no es para el pueblo judío. El sacrificio de Cristo es por la Galilea de los gentiles, para nosotros, para salvar a nosotros. Porque los judíos rehusaron a Cristo. Para ellos es un falso profeta. Y para la gente buena de Israel, que hay mucha, es un hombre honesto, un justo, que hizo cosas buenas, pero no un profeta de Dios. Entonces el Cristo no es para ellos, es para nosotros. Salvó a nosotros. De hecho, el Cristo lo dijo: ¿hasta cuándo ustedes no dirán, bendecido aquel que viene en el nombre del Señor? Nunca más me van a ver. Entonces el Cristo lo ven en todo el mundo, menos que en Israel. Aparece a la derecha, a la izquierda, la Santa Madre. Entonces somos nosotros que tenemos que tener cuidado a no romper el pacto con el Cristo, que la Iglesia Católica pone en riesgo de romper, o si ya no lo rompió. Pero el genocidio de Gaza es el pueblo judío que rompió el pacto con Adonai. Ya renunció a su hijo. Bueno, los castigo, voy a elegir otro pueblo. Mi hijo va a elegir otro pueblo, que es la Galilea. Pero con ustedes sigo teniendo un pacto. Y lo rompieron también. Entonces, cuando empezará Génesis, nunca va a parar. Por esto la Santa Madre, creativa, misericordiosa, le está diciendo un poquito más. Porque quiero salvar en el pueblo judío personas, en el pueblo de la Galilea personas, en el pueblo africano personas, en el pueblo asiático personas,
Porque cuando vas a empezar, que yo te autorizo, no se puede salvar más nadie. Quien es salvo, el resto va a perder todo. Georges. Y luego del castigo, prácticamente el padre prepara el regreso de su hijo que regresa, que no hay nadie, en el sentido que nadie lo puede perseguir porque ya están aniquilados todos. De hecho, el juicio de Cristo no es físico, es espiritual. Cuando Cristo dice, yo voy a juzgar los vivos y los muertos, se refiere a los despertados en la verdad y a aquellos que duermen en la verdad. Porque no será un juicio físico, porque el Padre ha aniquilado el mundo. Se quedan 4 gatos físicamente vivos. Va a juzgar miles de millones de personas en el espíritu. Y a unos que quedan en la materia, obviamente, pero son pocos millones de personas. La gente que vamos a ver a nuestro alrededor, para aquellos que se quedan también físicamente en el planeta, vamos a ver miles de millones de espíritus y unos millones de personas físicamente. Porque ahí se abre el tercer ojo y podemos ver el más allá y el más acá. Questa è la verità, esta es la verdad, porque el Padre, el Cristo prometió, el Consolador prometido, que le iba a desvelar todas las verdades, y me parece que es así, ¿no? Bueno, ahí teníamos ese interesantísimo y revelador video, gentileza del programa Humanidad Donde Vas, de nuestros queridos amigos de Argentina. María Cecilia, ¿quieres agregar algo antes de despedirnos? No, bueno, recordar lo que mencioné hace poco. Los países árabes se han dado cuenta de que Estados Unidos estaba ahí no para defenderlos a ellos, sino que a Israel. Y en algún momento, recuerden que antes del ataque del 7 de octubre, se estaba hablando de los acuerdos de Abraham para regularizar las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel. Bueno, simplemente ya no existe y ahora ellos han puesto como condición que no más ataques no van a regularizar nada hasta que esto no se acabe y por supuesto, el respeto por los palestinos, a pesar de que estos países no han hecho mucho, pero han puesto como condición, digamos, el respeto a los palestinos. Ahora, Israel no aprende. Israel, este Estado sionista genocida que hay en la Palestina ocupada, no aprende. A pesar de estar siendo castigados, siguen bombardeando Líbano, siguen bombardeando Gaza, siguen asesinando a civiles inocentes. Pero ellos sí alegan y apelan al derecho internacional porque les están cayendo bombas. Ya. No estás haciendo más que cosechar lo que sembraste. Bueno, mis queridos telespectadores, los tenemos que dejar. Le damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí desde GBLATAM TV. Muchas gracias y muy buen día. Buen día.